empezó a transmitir el teléfono, la alabanza. Bueno, será porque el teléfono quería que alabara a las personas que estaban conectadas. No, me checas nada más que estemos bien, por favor, porque yo ya estoy por acá y ya no veo. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Como cada domingo, pues siempre un gusto y un placer poder recibirles, incluyendo a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Ya había por ahí algunas personas conectadas en la transmisión, ya estaba transmitiendo, no nos dimos cuenta con la alabanza, pero bueno, ya estamos en el tiempo de la impartición de la palabra. Y hemos estado viendo a lo largo de las últimas 4 semanas un estudio bien tremendo que habla de la muerte bíblica. ¿Qué es la muerte? ¿Qué no es la muerte? ¿Existe? ¿No existe? Hemos estado viéndolo. Para las personas que no han tenido esta continuidad en la enseñanza de la muerte, pues yo le pido de favor que vaya ahí a mi página de Facebook. Ahí están los videos de las semanas anteriores. O también puede usted ver esos videos a través de mi página YouTube en Alex Niño. Alex Niño, ahí están todos los videos de cada semana, ahí los subo y ahí están todos los videos que usted puede ver y puede disfrutar en la comodidad de su casa con el tiempo suficiente, si lo quiere estar viendo varias veces el video. Entonces ahí están. Y bueno, pues hoy voy a terminar el estudio, hoy sí lo voy a terminar, así es que le voy a pedir de su tolerancia, no me voy a tardar, desde luego ya es lo último. Y vamos a terminar de ver en esta quinta parte el estudio de la muerte, que trae una consecución, es consecutivamente, pero si no estuvo en las anteriores, de alguna forma no le va a afectar, porque lo que vamos a hablar también es importante y edificante para usted. Amén. Bueno, pues le doy la bienvenida a las personas que están haciéndonos allá en internet, ya están por ahí conectadas algunas personas, sean bienvenidas, como siempre un honor, ¿no? Poder servirles y poder estar con ustedes. Y sabe algo que respecto a lo que es o no es la muerte, respecto a lo que se entiende y no se entiende acerca de la muerte bíblica, como lo hemos visto en otras semanas, tiene que ver, mucho tiene que ver con lo que se predica, se enseña y se habla hoy en día, porque hoy en día se predica, se enseña y se habla mucho de Cristo, pero el gran problema es que se habla mucho de Cristo, pero no se conoce su obra consumada, que nos salvó. Repita, que nos salvó. Nosotros vimos allá en la segunda carta a Timoteo 1:9, cómo dice que Dios nos salvó a través de la gracia que nos dio en Cristo antes de los tiempos de los siglos, o sea, desde la eternidad. Es decir, Dios tenía un plan, ahí está, mire, quien nos salvó y nos llamó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, es la eternidad. Otras versiones más recientes dicen desde la eternidad. Entonces, yo siempre lo he dicho y necesito que usted me ponga mucha atención. Usted nunca escogió ser salvo. Usted no tomó la decisión de un día decir: yo soy un borracho que necesito a Cristo para salvarme, o yo soy un drogadicto que necesito a Cristo para salvarme, o soy un adúltero, o necesito salvar. No, usted no la tomó. Si usted analiza a la luz del contexto bíblico lo que dice segunda carta a Timoteo 1:9, usted fue salvo por la elección de Dios desde antes de los tiempos de los siglos, por la gracia que le fue dada en Cristo. Es decir, desde antes de que fuera fundado el mundo, de que fuera creada la tierra, Dios tenía dentro de un plan eterno el salvarlo a usted a través de la gracia de Cristo, y esa gracia le fue dada desde la eternidad, pero fue manifestada, como lo hemos visto en los estudios pasados en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que cronológicamente esta salvación en Cristo se manifestara a los hombres, y a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, los hombres experimentaran esta salvación a través de esta gracia que les fue concedida por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no fuimos nosotros quienes elegimos un día, o quienes un día decidimos: voy a
a convertirme a Cristo, o voy a recibir a Cristo, o voy a aceptar a Cristo para salvarme, sino que esta elección fue de Dios desde la eternidad y se manifestó venido el cumplimiento del tiempo por allá en la ley de Moisés. Y esta salvación nos fue dada en el presente, en el futuro o en el pasado. En el pasado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando el plan de Dios ya era que fuésemos salvos en Cristo por gracia. Entonces, cuando hoy en día se predica, se habla y se enseña de Cristo, pero sin conocer esta obra consumada que Dios llevó a cabo en Cristo, Efesios 3:11, conforme al propósito que Dios hizo, terminó, culminó, llevó a cabo, finalizó en Cristo. Si no lo entendemos, entonces no estamos hablando que la salvación es para ahorita y le decimos a la gente, oye, arrepiéntete para que seas salvo. Oye, acepta al Señor Jesucristo y confiésalo con tu boca para que seas salvo. Porque no hemos entendido que desde la eternidad el plan de Dios es que fuéramos salvos por medio de la gracia de Cristo. Y no es la gracia en Cristo la que nos va a salvar de borracho, o de alcohólico, o de fornicario, o de adúltero, o de homicida, sino que nos volvimos homicidas, alcohólicos, drogadictos, borrachos, por causa de no conocer lo que en Cristo Dios nos había dado desde la eternidad en el pasado. Entonces no es que yo me volví borracho y luego necesité a Cristo para que me salvara. Es que porque yo no entendía que había sido salvo en Cristo desde la eternidad, yo me volví un borracho por ignorante y por desconocer esta verdad y este principio que Dios consumó y llevó a cabo a través de Cristo en mi vida. Amén. Amén. Entonces dice que cuando no conocemos la obra consumada de Cristo que nos salvó en el pasado desde la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos salvó? Porque aquí viene otro grave problema para la interpretación bíblica que se le da actualmente de parte del cristianismo denominacional. ¿De qué nos salvó Dios? Porque nosotros ya vimos que Dios nos salvó en Cristo, pero ¿de qué? ¿De qué me salvó? Porque yo tengo que entender que había algunos elementos que impedían que yo pudiera ser uno con el Padre y me apartaban del Padre, impidiendo que yo y el Padre pudiéramos ser uno. Pero que a través de Cristo esos elementos fueron quitados, destruidos, deshechos, para que yo pudiera a través de Cristo volver a ser uno con el Padre y para incluirme en esa relación e intimidad y en esa comunión que Cristo y el Padre tenían desde la eternidad, pero que yo puedo disfrutar a través de la gracia en Cristo. Entonces, ¿qué era aquello de lo que me salvó Dios en Cristo? Bueno, por ejemplo, Adán era un hombre, Adán era un alma viviente que nunca comió del árbol de la vida, y al no participar del árbol de la vida, él se constituyó un pecador. Entonces, Adán, yo tenía que ser salvo de Adán, yo tenía que ser salvo del pecado de Adán, tenía que ser salvo o salvado de los pecados también que en Adán estaban vigentes, pero también tenía que ser salvo de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y por causa de Adán yo no solamente era pecador, sino también estaba muerto. Pero también del diablo, porque el diablo es aquel adversario de Dios que se opone y se resiste en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todos estos adversarios o enemigos que Dios tenía para que el hombre pudiera volver a ser uno con el Padre, son de los que Cristo me salvó. Repite, Cristo me salvó de Adán, del pecado, de los pecados, de la muerte y del diablo. Y usted ya conoce todos esos versículos. Dios en Cristo destruyó a Adán, Romanos 6:6. Dios en Cristo quitó el pecado, Hebreos 9:26. Dios en Cristo quitó los pecados, primera de Juan 3:5. Dios en Cristo quitó la muerte, segunda Timoteo 1:10. Dios en Cristo destruyó al diablo, Hebreos 2:14. Y todos aquellos enemigos que impedían que el hombre y Dios fueran uno, que apartaban a Dios del hombre o al hombre de Dios, a través de Cristo yo fui salvo de todos esos enemigos, y en Cristo yo puedo regresar nuevamente al Padre, como dice Juan 16:28. Salí del Padre, vine al mundo.
En el mundo me hice pecador porque el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, y por la desobediencia de Adán todos los hombres fueron constituidos pecadores. Pero entonces cuando Cristo se manifiesta, por la obediencia de ese hombre, yo salgo del mundo, regreso al Padre, y ya no regreso en calidad de pecador ni muerto. Regreso vivo, regreso justo, regreso santo, regreso perfecto, porque todos los enemigos fueron destruidos y quitados para que el Padre y yo seamos uno nuevamente. Aleluya. ¿Qué impide que yo sea uno con el Padre? ¿El diablo? No. ¿El pecado? ¿Los pecados? ¿La muerte? ¿Adán? Ya no hay nada que impida que el Padre y yo seamos uno, porque Cristo quitó y destruyó todos esos enemigos. Cristo me salvó de todos esos enemigos que me impedían tener comunión e intimidad con el Padre a través de su obra consumada. Denle un aplauso al Señor. Entonces, nosotros necesitamos ir viendo, entendiendo todo esto. Porque cuando hablamos de salvación, lo primero que le viene a la mente no renovada de la religión, de la gente que es religiosa, es: me voy a ir a vivir al cielo. Eso fue lo que nos enseñaron. A mí y a ti nos lo enseñaron. Tú vas a ser salvo y te vas a ir a vivir a calle de oro y mar de cristal, allá, más allá del sol, en el cielo te vas a ir a vivir con Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra salvación, lo que se nos venía a la mente es: cuando Cristo regrese, yo voy a ser arrebatado y me voy a ir a vivir con Él al cielo. Pero esa no es la salvación que habla la Escritura. Porque yo no experimento la salvación yéndome al cielo. Pues el cielo no fue diseñado para que el hombre viviera allá, sino que el hombre fue diseñado para vivir ¿en dónde? En la tierra. Tú eres mi hijo y yo te he entregado por herencia a las naciones de la tierra. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Los justos habitarán en la tierra y permanecerán para siempre en ella. ¿Dónde vamos a estar? Entonces, ¿dónde se tiene que experimentar la salvación? ¿En el cielo o en la tierra? Entonces, la salvación no es irme a vivir al cielo, porque el cielo no fue diseñado para el hombre. Si Dios hubiera querido que el hombre viviera en el cielo, pues no lo pone en la tierra, lo pone en el cielo. La salvación es algo que se debe de experimentar en la tierra cuando yo entiendo que fui salvado de Adán, que fui salvado del pecado, que fui salvado de los pecados, que fui salvado de la muerte, que fui salvado del diablo y que ahora soy uno con el Padre, y que el Padre a través de mi vida, o el Padre a través de su gobierno en mi alma, está sojuzgando y señoreando en este reino a través de mí como un vaso. Amén. Amén. Pero la religión dice que te vas a ir al cielo y que irte al cielo es salvarte. Eso no es salvación. ¿Qué es salvarme? La verdadera salvación consiste en que yo entienda que ya no tengo absolutamente nada que ver con el primer hombre llamado Adán. Que el primer hombre llamado Adán nunca participó del árbol de la vida, nunca tuvo conocimiento de Dios, siempre vivió apartado de Dios por causa de no haber comido del árbol de la vida. Y ese hombre se hizo un pecador, se hizo un hombre muerto, se hizo un hombre gobernado por el diablo. Pero yo, a través de la salvación, fui libre de ese hombre para no seguir viviendo en la ignorancia como ese hombre vivía, por falta del conocimiento de Dios. Entonces, Cristo el Hijo nos da libertad o salvación del ego. ¿Qué es el ego? La dualidad. ¿Qué es la dualidad? El pecado. ¿Qué es el pecado? El conocimiento del bien y del mal, que te da a gobernar tu alma por ti mismo y no por Cristo a través del árbol de la vida. Entonces, ser salvo significa ser salvo de ti mismo, de tu propia manera de pensar, de tu propia manera de tomar decisiones, de tu propia manera de decidir, de tu propia manera de actuar, de tu propia manera de pensar, de tu propia manera de conducirte. Ser salvo significa que dejo de vivir para mí, porque Adán vivía para él, a fin de poder vivir para Cristo. Eso es ser salvo. Yo experimento la salvación en mi vida en este momento
Cuando ya dejé de vivir para mí, cuando ya dejé de vivir para mis metas, para mis sueños, para mis anhelos, y he comenzado a vivir para Dios, y he comenzado a vivir para Cristo, para que el anhelo, el deseo, el propósito de Dios en Cristo se cumpla a través de mi vida. Eso es ser salvo. Alguien que sigue viviendo para Él no ha experimentado la salvación. Alguien que sigue viviendo para sus deleites, que sigue viviendo para sus satisfacciones personales, no ha experimentado la salvación, porque ese hombre sigue siendo gobernado por un viejo hombre que ya no existe, por un viejo hombre que ya no existe, que ya fue destruido. Amén. Entonces, mire, ¿hay algún problema con? Ahora se pusieron otras cosas, cara. No, pero sí se está viendo. Deja que se ponga lo que quiera, pero se ve, ¿no? Sí, sí está viendo, no hay problema. Sí se ponen ahí anuncios y cosas, pero sí se ve. Okay. Entonces, mire, la salvación se disfruta cuando yo entiendo que ya no tengo nada que ver con el primer hombre llamado Adán. Cuando entiendo que mi mente ya no es gobernada por Adán. Cuando entiendo que ya el pecado no me gobierna, que los pecados no me dominan, que el diablo ya no me tienta, y que si me tienta tengo la mente de Cristo para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sin obedecer a la concupiscencia y la inclinación hacia el mal llamada diablo. Cuando yo vivo una calidad de vida en donde yo soy completamente obediente a la voluntad de Dios por Cristo, yo estoy experimentando la salvación. La salvación es porque yo voy a hacer algo que ya no se tiene que hacer porque Adán ya no está presente. Adán hacía muchas cosas porque no tenía el conocimiento de Dios. Adán era pecador porque no tenía la vida de Dios dentro de él. Adán era injusto porque no tenía a Cristo que lo justificara. Adán estaba muerto porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo es la justicia, la santificación, la regeneración, la redención, la reconciliación, la perfección en mí, que me permite vivir una calidad de vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando yo entiendo lo que en Cristo soy, y que la obra consumada de Cristo me posicionó como un rey en el reino eterno del Padre, entonces yo entiendo que yo no tengo nada que ver con Adán, y que yo no tengo nada que ver con todo aquello que gobernó a Adán, pecados, muerte, diablo, nada. Y que ahora todo lo que yo en Cristo soy, justicia, santidad, santificación, plenitud, perfección, esa es la calidad de vida que ahora yo vivo gracias a lo que recibí de parte de Dios en Cristo. Y eso es experimentar la salvación. Así es que déjenme decirle algo. Nadie que esté disfrutando la salvación que Dios le otorgó en Cristo puede vivir como se le pega la gana, o puede vivir en libertinaje porque conoce que no tiene pecado. Hay gente que dice, lo que tú estás enseñando es muy peligroso, porque si ya no hay pecado, toda la gente puede pecar. Oiga, le pregunto algo, si ya no hay pecado, ¿usted puede pecar? ¿Cómo usted? Oiga, si aquí no hay canicas, ¿puedo jugar canicas? ¿Cómo yo puedo jugar canicas si aquí no hay canicas? O sea, es incoherente, ilógico, irracional que yo le diga, vamos a jugar canicas si aquí no hay canicas. ¿Podemos jugar canicas? No. ¿Por qué? Porque no hay canicas. Pero ¿cómo va usted a pecar si Cristo quitó el pecado? ¿Cómo usted puede decir que va a pecar si Cristo quitó el pecado? ¿O cómo usted puede decir que es pecador si Cristo quitó los pecados? Si no hay canicas, yo no puedo jugar canicas. Si no hay pecado, yo no puedo ser pecador. ¿Me estoy explicando? Entonces, nadie que esté disfrutando la salvación, que es el entendimiento de la consumación del plan eterno a través de Cristo, porque Cristo cumplió el propósito eterno de Dios y el plan eterno de Dios, nadie que entienda lo que estoy en este momento enseñando va a vivir como se le pega la gana, ni a vivir libertinamente, porque eso quiere decir que no ha entendido la salvación. ¿Cómo? Oiga, vamos a jugar básquetbol aquí ahorita, ¿le parece? ¿Tenemos las condiciones para jugar básquetbol? ¿Hay canastas de básquetbol? ¿Tenemos balón de básquetbol? Entonces, ¿cómo caramba vamos a jugar básquetbol?
La misma pregunta es, oiga, ahorita yo le digo que ustedes son pecadores todavía. ¿Son pecadores? No. ¿Cómo van a ser pecadores si ya no hay una condición de pecado que me condene a ser pecador y a la muerte? Si Cristo quitó el pecado, quitó los pecados y quitó la muerte. Yo no sé si lo que voy a decir esté bien dicho, o quizás sea por la revelación que el Espíritu nos permite a veces tener, pero yo creo que ni se necesita ser muy espiritual, sino solamente usar el sentido común para entender eso. Si Hebreos 9:26 dice que Cristo quitó el pecado, pues ya no hay pecado. Si primera de Juan 3:5 dice que Cristo quitó los pecados, ya no hay pecados. Entonces, ¿puede usted ser pecador? No. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado ni pecados. ¿Puede usted jugar básquetbol? No, porque no tenemos una cancha de básquetbol, ni canasta, ni balón de básquetbol. Se usa el sentido común. Claro, yo entiendo que esto va más allá del sentido común. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Pero a través de la revelación del Espíritu entiendo esta situación y puedo entender lo que significa la salvación. Amén. Vivir de una forma diferente, pues es que no entendí la salvación. Si yo creo que porque ya no existe el pecado me puedo emborrachar hasta faltarle el respeto a la vecina, pues eso es que no he entendido lo que es la salvación. Si yo creo que porque ya no existe el pecado y ya no existen los pecados ni la muerte, yo puedo irme a drogar y me puedo ir a hacer lo que a mí se me pegue la gana, pues eso no habla más que de la ignorancia y el desconocimiento que yo tengo acerca de lo que es la salvación. Amén. Hebreos 12:14, miren lo que dice. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. O sea, sin santidad nadie vería al Señor, ¿no? Ahora le pregunto, ¿cuántas personas usted conoce que hoy en día se están esforzando por tener santidad para poder ver al Señor cuando regrese? Y le pregunto algo, ¿dónde está el Señor? ¿Adentro o fuera de usted? Adentro. Le pregunto, ¿usted ya lo ve o no lo ve? Sí. ¿Usted ya lo está conociendo o no? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que te permite ver al Señor y conocerlo es que tú tengas La santidad. Entonces la santidad no es algo que yo obtengo a través de mi esfuerzo. La santidad no es que yo me ponga una falda larga, ni que deje de usar aretes, ni que deje de usar cadenas, ni que me ponga, ni que me vista como mujer, como talibán, nomás con una rendija en los ojos. La santidad no es lo que yo hago en aras de ser mejor. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Le pregunto, ¿el Señor está dentro o fuera? Dentro. ¿Usted ya lo ve? Sí. ¿Por qué lo puede ver? Porque lo llevo dentro. Porque vive en santidad. ¿Por qué vive en santidad? ¿Porque se ha esforzado o porque el santo llamado Cristo vive dentro de usted? Ya vive dentro de mí. Miren lo que dice primera carta de Juan 2:20. Primera carta de Juan 2:20 es muy reveladora en cuanto a lo que le estoy explicando. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 20 dice: porque vosotros tenéis la unción del ¿qué? Santo. El santo. ¿Qué tenemos? ¿La unción de quién? El santo. Si el santo vive en nosotros, entonces nosotros vivimos ¿cómo? En santidad. Entonces nosotros fuimos santificados. Si el santo vive en nosotros, entonces recibimos la santificación para vivir en santidad. Y cuando el santo vive en nosotros y nos hace vivir en santificación, eso nos permite ver y conocer a Dios que está dentro de nosotros. Pero usted viene hoy en día a la religión esforzándose con faldas largas, esforzándose con trajes y corbatas. Yo no me pongo traje y corbata para ser santo. Yo me pongo traje y corbata porque me gusta ponerme traje y corbata. No porque yo quiera ser santo o aparentar santidad. Porque yo le voy a preguntar algo, ¿la santidad es como visto o la santidad es lo que Cristo que vive dentro de mí? Cristo que vive dentro de mí. Porque ¿cómo estaba Adán en el Edén? A ver la pastilla.
ahí hay que subirla y bajarla a ver si se puede. No se espanten, se fue solo la que está haciendo ahí falso montaje. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, y hoy en día yo puedo ver y puedo conocer al Señor. ¿Por qué? Porque el Santo me ha santificado para que yo viva en santidad, y por cuanto el Santo vive en mí, yo puedo ver al Señor dentro de mí y conocer al Señor dentro de mí.